Si la comida fuera solamente comida, esta conversación no existiría. Nadie se preguntaría si es adicto a algo o si simplemente cumple una función biológica. Nadie lloraría después de cenar, nadie escondería envoltorios, nadie prometería empezar de nuevo el lunes como si se tratara de un pacto moral. Y sin embargo, la comida cambia completamente el día. Lo cambia de verdad, no es una exageración. Saber que en la noche vas a comer algo que te gusta puede hacer que el resto de tus horas del día se sientan mucho más soportables. Puede suavizar una jornada pesada, puede darte algo que esperar. En cambio, saber que estás a dieta, que no te vas a permitir nada rico, puede volverte muy irritable, incluso antes de sentir hambre real. No es solamente restricción calórica, es restricción emocional anticipada. Eso ya nos dice algo muy importante. La comida no actúa únicamente cuando entra al cuerpo, actúa cuando la imaginas, actúa cuando la proyectas, cuando la prohíbes. El cerebro humano evolucionó en un entorno de escasez. Durante la mayor parte de nuestra historia como especie, el problema no era dejar de comer, era conseguir suficiente comida para poder sobrevivir. Grasa, sal, azúcar eran los recursos más raros, entonces cuando aparecían, el sistema nervioso reaccionaba con intensidad porque eso significaba energía concentrada y energía significaba vida. El cerebro no fue diseñado para resistirse a eso, pero sí fue diseñado para perseguirlo. Hoy vivimos rodeados de alimentos que concentran azúcar, grasa y sal en proporciones que no existen en la naturaleza. No se trata solo de que sean ricos, sino que están formulados para maximizar la respuesta sensorial. Son hiperpalatables. Eso significa que estimulan el sistema de recompensa de manera más intensa que la mayoría de los alimentos naturales. Aquí entra la dopamina. Se suele decir que la dopamina es la hormona del placer, pero eso es una simplificación incorrecta. La dopamina no es placer, es un impulso, es anticipación, es la sustancia que te empuja hacia algo. El pico más fuerte de dopamina no ocurre cuando ya estás comiendo, sino ocurre justo antes, cuando te imaginas el sabor, cuando sabes que lo vas a tener. Por eso muchas veces la emoción más intensa ocurre justo antes del primer bocado. Esto explica por qué puede resultar tan difícil detenerse una vez que el impulso comienza. Cuando el cerebro ya activó el circuito de búsqueda, frenar requiere energía cognitiva y esa energía no siempre está disponible, especialmente al final del día, cuando estás cansado, sobreestimulado o emocionalmente saturado. Hay otro detalle también interesante. Cuando eliges algo para comer mientras, por ejemplo, ves una película, no quieres que se termine en 4 bocados. No quieres una explosión breve que desaparezca rápido. Quieres que algo dure. Pochoclos, canchita o algo que puedas tomar una y otra vez durante 2 horas. Eso no es un capricho. Psicológicamente, la duración del estímulo regula la duración de tu estado emocional. Entonces, si la comida dura lo mismo que la película, acompaña la experiencia completa. No es solamente sabor, es compañía sensorial constante. Cada puñado es una pequeña renovación de la recompensa. Cuando algo rico se termina demasiado rápido, aparece una sensación extraña que es hasta casi infantil de pérdida. No es hambre, es que la experiencia agradable fue demasiado breve. Algunas personas prefieren intensidad, otras prefieren continuidad. En la comida se refleja esa preferencia. Pero la historia no termina en el placer. Muchas veces la comida funciona como un botón de mute, como un silenciador. Cuando hay un ruido interno, cuando hay mucha ansiedad, tensión o soledad, frustración, comer puede disminuir la activación fisiológica. Entonces el masticar, tragar y digerir activan el sistema parasimpático, que es el que le dice al cuerpo que puede relajarse. El alivio es real, no es imaginario. Por eso la comida se convierte en una anestesia. No necesitas receta, no necesitas explicación, simplemente está ahí y siempre responde igual. Sin embargo, el alivio tiene también un costo. Antes del atracón suele haber ansiedad o irritabilidad. Durante el atracón puede también aparecer una sensación de alivio químico, incluso hasta una euforia breve. Y después de eso llega la pesadez, la culpa, el diálogo interno agresivo.
Esa culpa genera más estrés y el estrés reactiva el deseo de regulación y el ciclo se reinicia. Restricción, ansiedad, descontrol, culpa, nueva restricción. Ese ciclo no es nutricional, es psicológico. Prohibir un alimento no lo elimina de la mente, lo intensifica. Cuando etiquetas algo como malo o prohibido, aumenta su valor subjetivo. El cerebro interpreta la prohibición como escasez, como si no hubiera más en la vida. Y la escasez activa instintos antiguos de supervivencia. Esto explica por qué muchas dietas estrictas terminan normalmente en episodios de sobreingesta. Pero hay algo aún más delicado. Puedes estar comiendo en exceso y al mismo tiempo estar desnutrido. Muchos alimentos ultraprocesados aportan energía, pero pocos micronutrientes. Entonces el cuerpo puede recibir calorías suficientes, pero al mismo tiempo no recibe los componentes necesarios para funciones celulares óptimas, que es algo más o menos como lo que me pasó a mí. Yo en un momento quise hacer una dieta de contar las calorías, entonces supuse y pensé de que si llegaba a la meta de calorías iba a bajar de peso, lo cual funcionó, pero no recibía ningún micronutriente, entonces estaba desnutrida, entre comillas, porque lo único que comía era McDonald's, chocolates o dulces, pensando que iba a llegar a mis calorías diarias. Sin embargo, dentro de mí estaba básicamente todos mis niveles un poco raros. Cuando eso ocurre, las señales de hambre pueden persistir, incluso si el estómago está lleno. No es solamente un apetito emocional. Puede haber siempre una carencia fisiológica. Y en medio de todo esto aparece la escena cotidiana de abrir la refrigeradora, mirar, cerrar y volver a abrir. Y cuando la abres, comes un pedazo de jamón, un pedazo de queso, un poco de maní o lo que sea, y no es exactamente lo que querías, ni siquiera te entusiasma comerlo, pero sigues comiendo, que es básicamente lo que me pasa a mí. En ese momento no es placer gastronómico, simplemente es una urgencia interna, es como si hubiera una incomodidad flotando en el cuerpo y cualquier cosa que la llene parece válida. No importa si te gusta o no, simplemente tienes que comer algo. En esos episodios muchas personas lo pueden describir como sentirse desconectadas o en piloto automático, como si ni siquiera te estuvieras moviendo tú, como si estuvieran mirando la escena desde afuera. Cuando la activación emocional es alta, el cerebro puede reducir la actividad de áreas asociadas a la autoconciencia reflexiva. Se entra en un modo de acción rápida. Pensar demasiado sería más doloroso que masticar. La comida también puede convertirse en algo predecible en vidas donde muchas cosas no lo son. Si creciste en un entorno caótico, crítico o impredecible, la comida puede haber sido uno de los pocos elementos constantes. Te juzga, no se va, no cambia de opinión, siempre responde de la misma manera y siempre te genera el mismo efecto. En una cultura de alto rendimiento donde se espera una productividad constante, el atracón puede convertirse en el único momento del día donde no tienes que ser perfecto, donde no tienes que rendir, donde no tienes que demostrar absolutamente nada. Es una forma de rebelión privada contra la exigencia permanente. Entonces surge la pregunta si es adicción. En algunos casos, el patrón puede parecer mucho a una conducta adictiva, pérdida de control, repetición a pesar de las consecuencias negativas o deseo intenso, secreto. Pero incluso si usamos esa palabra, la raíz no es debilidad moral, es un mecanismo de supervivencia descalibrado en un entorno que ofrece estímulos intensos y constantes. La comida no es el enemigo, es una herramienta poderosa que el cerebro aprendió a usar para regular estados internos. El problema aparece cuando se convierte en tu única herramienta. Y mientras no entiendas qué estás intentando calmar cuando comes, seguirás creyendo que el problema es lo que está en el plato, cuando en realidad el mensaje está en lo que ocurre minutos antes de abrir la puerta de la refrigeradora. Si observas con suficiente honestidad los momentos en que más pierdes el control, rara vez ocurren cuando estás en un estado de calma profunda. Normalmente suelen aparecer cuando algo está desajustado, cuando tienes mucho cansancio acumulado, sensación de no haber hecho suficiente, una discusión, aburrimiento, soledad.
El impulso de comer no aparece en el vacío, aparece en un contexto interno. Las primeras experiencias de regulación emocional ocurren en la infancia. Un bebé no sabe calmarse solo, necesita a un otro que lo sostenga, que lo alimente, que lo tranquilice. Comer no es solamente nutrición en esos primeros años, es contacto, es calor, es mirada, es seguridad. El acto de alimentarse queda profundamente asociado a la sensación de estar cuidado. Si en algún punto esa seguridad fue inconsistente, demasiado control, demasiada crítica, ausencia emocional o caos, el sistema nervioso pudo haber aprendido que la comida es una de las pocas fuentes confiables de regulación. No hace falta haber vivido un trauma extremo para que esto ocurra. A veces basta con crecer en un entorno donde las emociones no se nombran, donde el consuelo de repente no estaba disponible, donde el rendimiento valía más que el sentir. Y en esos contextos, la comida puede convertirse en algo más que energía, puede convertirse en un espacio de autonomía privada. Nadie puede impedirte comer, nadie puede entrar en tu boca y detenerte. Hay personas que después de experiencias de humillación, crítica corporal o rechazo, encuentran en la comida una forma de anestesiar la sensación de no encajar. Es contradictorio. La pertenencia es una necesidad humana básica. Cuando esa necesidad no se siente satisfecha, el sistema busca sustitutos. Comer puede producir una sensación temporal de llenado que simbólicamente intenta ocupar el vacío relacional. No siempre es consciente. De hecho, casi nunca lo es. Por eso es tan importante distinguir entre hambre física y hambre emocional, pero no como una consigna, sino entendiendo que ambas pueden coexistir. El hambre física es gradual, aumenta con el tiempo, se siente en el cuerpo y puede satisfacerse con diferentes tipos de alimentos. El hambre emocional, por otro lado, suele ser más urgente, más específica. A veces aparece incluso después de haber comido recientemente. Busca algo concreto, busca algo crujiente, dulce, abundante, que dure. Sin embargo, hay algo todavía más profundo que rara vez se nombra, que es el hambre relacional. No es hambre de nutrientes ni hambre de consuelo interno, sino es hambre de conexión humana. A veces abrimos la refrigeradora cuando en realidad lo que necesitamos es contacto, conversación, presencia. Pero el cerebro no siempre diferencia con claridad entre vacío emocional y vacío físico. Ambos pueden sentirse como un hueco en el estómago, es la misma sensación. La cultura actual complica este panorama. Vivimos en una sociedad que glorifica el autocontrol, la productividad, la optimización constante. La dieta no es solamente un plan alimenticio, es una identidad. Ser disciplinada con la comida se convierte en señal de valor moral. Cuando fallas, no solamente sientes que rompiste una regla nutricional, sino que traicionaste una versión idealizada de ti misma. Esa moralización intensifica la vergüenza y la vergüenza es uno de los motores más potentes de la compulsión. La vergüenza te aísla, te hace esconder envoltorios, te hace prometer que vas a empezar dieta el lunes, te hace creer que si alguien supiera cómo comes en privado, confirmaría que hay algo malo en ti. Qué feo. Pero el secreto es combustible para este ciclo. Cuando una conducta permanece oculta, no puede ser examinada con curiosidad. Solamente le queda ser juzgada. Eliminar la vergüenza no significa normalizar el sufrimiento ni romantizar el atracón. Significa comprender que la conducta tiene función. Cuando empiezas a hablar del secreto, a describir lo que ocurre sin tener que adornarlo ni dramatizarlo, le quitas parte del poder automático. También es importante entender que la fuerza de voluntad no es un recurso infinito, porque eso depende mucho del estado fisiológico. Dormir poco aumenta la grelina, la hormona que estimula el hambre, y disminuye la leptina, que es la que señala saciedad.
Además, la privación del sueño reduce la actividad del córtex prefrontal, debilitando la capacidad de inhibición. Intenta ser fuerte cuando estás agotada. Es como intentar correr con una pierna lesionada. El entorno pesa más de lo que creemos. Si tienes en tu casa alimentos diseñados para maximizar el consumo impulsivo, el cerebro tendrá que ejercer más control constante. Ese control se agota. Es más efectivo modificar el entorno que confiar exclusivamente en la disciplina. No es debilidad, simplemente es estrategia. Sin embargo, incluso con un entorno favorable, el impulso puede aparecer de igual forma, porque no todo se reduce a los estímulos externos. A veces el impulso surge cuando el día fue emocionalmente plano. El aburrimiento no es neutral, simplemente es una forma de baja estimulación que el cerebro intenta corregir. En estados de anedonia leve, cuando nada parece especialmente interesante, y estás así, la comida intensa puede funcionar como un pico artificial de dopamina. Eso también explica por qué a veces comes no porque estés triste ni ansiosa, sino simplemente porque el día te da igual, porque el día se siente muy plano, muy gris. Entonces la comida le introduce color. Pero ese color es breve, porque el sistema de recompensa se adapta. Si consumes repetidamente estímulos muy intensos, los receptores dopaminérgicos pueden disminuir su sensibilidad. Esto significa que lo que antes generaba satisfacción, ahora necesita mayor cantidad. No porque estés dañada, sino simplemente porque el cerebro busca un equilibrio frente a la sobreestimulación. Cuanto más usas comida para regular estados intensos, menos intensidad positiva produce y entonces aumenta la cantidad necesaria para alcanzar ese mismo efecto en un futuro. No es distinto, en principio, de otros comportamientos compulsivos. Es muy parecido. Sin embargo, a diferencia de sustancias externas, no puedes eliminar la comida de tu vida. Necesitas comer. Eso hace que la relación sea aún más compleja que cualquier otra adicción conductual, porque no estás hablando de abstinencia total, sino de aprender a calibrarlo. Calibrar implica aprender a tolerar ciertos estados internos sin reaccionar inmediatamente o impulsivamente. No significa sufrir en silencio ni reprimir el impulso, sino simplemente observarlo. El impulso tiene un ciclo. Sube, alcanza un pico y baja. Si cada vez que aparece lo actúas y nunca aprendes, que también puede disminuir sin necesidad de comer. Esto requiere algo fundamental, que es la seguridad interna suficiente para soportar la incomodidad sin sentir que vas a desintegrarte. En personas que han vivido experiencias de trauma, no necesariamente eventos extremos, sino experiencias repetidas de invalidación o críticas o abandono, la tolerancia al malestar puede ser menor. El sistema nervioso se activa con más facilidad y busca regulación inmediata. La comida es rápida, no exige vulnerabilidad, no requiere conversación difícil. En una cultura que premia el rendimiento constante, muchas personas viven en un estado de activación leve pero crónica. No es pánico agudo, es tensión sostenida en el tiempo. El cuerpo rara vez entra en descanso profundo y en ese contexto, comer puede convertirse en uno de los pocos momentos del día donde esa activación baja, donde el cuerpo se siente pesado, más lento, menos exigido. Hay algo casi ritual en ciertos atracones nocturnos. El día termina, las demandas externas se reducen y aparece el momento privado. Puede sentirse como permiso, como si durante el día hubiera sido una versión productiva y en la noche pudiera ser como tu versión más cruda, sin máscaras. Eso también explica por qué muchas personas describen el atracón como el único momento donde no tienen que ser nada. No tienen que rendir, no tienen que agradar, no tienen que cumplir expectativas. Solo comen. El problema no es ese momento en sí. El problema es que luego llega la culpa, que reactiva la narrativa de fracaso y vuelve el ciclo.
Y esa narrativa vuelve a activar el estrés. Romper el ciclo implica intervenir en más de un punto. No basta con intentar frenar el atracón final. Hay que observar la restricción previa, el nivel de estrés basal, la calidad de sueño, la carga emocional no procesada, la narrativa, el entorno alimentario y el diálogo interno con uno mismo. El trabajo no es solamente conductual, es relacional contigo mismo. Significa pasar de un modelo de castigo a uno de comprensión estratégica. Significa preguntarte con genuina curiosidad qué estaba ocurriendo antes de abrir la refrigeradora. Es algo que yo me pregunto siempre que intento pensar en ese momento que me sucede. A veces descubres que es hambre real, otras veces era agotamiento, otras veces era soledad, otras veces era aburrimiento profundo o simplemente un hábito asociado a la hora. La recuperación no es lineal, implica recaídas, implica días donde el impulso va a ganar, pero cada episodio puede convertirse en información, no en prueba de defecto, porque la pregunta central nunca va a ser si te gusta comer o si eres disciplinado o no. La pregunta es, ¿qué aprendió tu sistema nervioso sobre cómo sobrevivir emocionalmente? Y mientras sigas creyendo que el problema es falta de carácter, no podrás ver que lo que tienes es un mecanismo adaptativo que necesita recalibrarse, no destruirse. Si juntamos todas las piezas, lo que aparece no es una historia de tragar ni de falta de carácter. Simplemente es la historia de un sistema nervioso antiguo viviendo en un entorno que lo supera. Tu cerebro evolucionó para sobrevivir a la escasez, para aprovechar cada oportunidad calórica, para recordar dónde estaba la comida más densa en energía, para priorizar la grasa, el azúcar y la sal, porque eran señales de vida en un mundo en ese momento incierto. Ese diseño no cambió, lo que cambió fue el entorno. Hoy no necesitas recorrer kilómetros para encontrar algo dulce. Lo tienes a 2 metros, envuelto, diseñado, optimizado en un laboratorio para activar exactamente los puntos más sensibles de tu sistema de recompensa. No es solamente rico, está calibrado para que quieras más. Y tu cerebro no tiene un bloqueo contra eso. Cuando combinas ese hackeo biológico con estrés crónico, con cultura de rendimiento, con dietas restrictivas, con experiencias tempranas de regulación emocional y un entorno saturado de estímulos, el resultado no es sorprendente, es casi predecible. El ciclo completo suele verse así, aunque cada persona lo viva con matices propios. Primero, empiezas con una activación interna. Puede ser leve, una incomodidad difusa, un día largo, una sensación de no haber hecho suficiente, o incluso algo más sutil, el simple hecho de que el día fue demasiado plano y necesitas sentir algo. Si estás restringiendo esa activación, se mezcla con privación. La mente empieza a girar alrededor de lo que no puedes comer. Entonces lo prohibido gana. El cerebro interpreta la restricción como escasez. Aumenta la tensión hacia eso que te falta. Luego aparece el impulso. No siempre es dramático, a veces es solo la idea repetitiva de podría comer algo, podría comer un poco o un poco no pasa nada. En ese momento la dopamina ya empezó a moverse. No estás comiendo todavía, pero el circuito ya está activado. Y cuando finalmente comes, ocurre el alivio, el cuerpo entra en digestión. El sistema parasimpático reduce activación. Puede haber una breve sensación de euforia. No es felicidad profunda, es descenso de tensión, es silencio momentáneo de todo el ruido interno que tenías anteriormente. Y luego, cuando ese efecto baja, llega la evaluación moral. Otra vez, no tengo control, no tengo autocontrol, empiezo el lunes. Y la culpa reactiva el estrés. Y el estrés reactiva la necesidad de regulación. Y el ciclo se prepara para repetirse de nuevo. Y en ese ciclo, cada fase cumple una función específica. La restricción ofrece sensación de control. El impulso ofrece anticipación. El consumo ofrece alivio. La culpa ofrece
una ilusión de corrección moral. Nada de eso es absurdo. Todo tiene lógica dentro del sistema. El problema es que la lógica es de corto plazo. Hay algo especialmente delicado en la fantasía del lunes. El lunes simboliza pureza, reinicio, nueva identidad. Prometer empezar de nuevo no es solamente una estrategia dietética, es un intento de restaurar coherencia interna. Cuando sientes que fallaste, necesitas creer que puedes volver a ser la versión disciplinada de ti. Pero esa narrativa mantiene vivo como un péndulo entre lo que es la perfección y el descontrol. Mientras sigas moviéndote entre en extremos, ese centro nunca se va a estabilizar. El control absoluto no es regulación, es tensión sostenida. Y la tensión sostenida siempre busca o siempre va a buscar una vía de escape. Muchas personas que luchan con la comida no son descontroladas en general, al contrario, suelen ser responsables, exigentes o autoexigentes, productivas. El atracón no es incoherente con esa identidad. Es el punto donde la presión acumulada logra encontrar una salida. En un mundo donde casi todo se monetiza y se optimiza, la comida puede convertirse en el único espacio donde no estás rindiendo ese examen. Nadie te evalúa mientras comes sola, nadie te mide tu productividad, nadie te exige excelencia. Es un momento crudo, privado. Por eso se disfruta tanto también. Pero cuando ese momento se convierte en el único canal de descarga, empieza a ocupar demasiado espacio. Y aquí es donde la recuperación necesita ser más amplia que simplemente empezar a comer mejor. Porque eliminar la vergüenza puede ser el primer paso estratégico. La vergüenza mantiene el secreto y el secreto mantiene la compulsión. Cuando puedes decir en voz alta, abro la refrigeradora varias veces sin saber qué busco, sin sentir que eso te define como defectuosa, algo cambia. La conducta deja de ser identidad y se convierte en un patrón. Diferenciar hambres es otra pieza clave, pero no como regla rígida, sino como entrenamiento perceptivo. Preguntarte, ¿esto es hambre física, emocional, relacional o simplemente es un hábito? No siempre vas a tener la respuesta clara, pero el acto de preguntar interrumpe el automatismo. Modificar el entorno es más efectivo que confiar en la voluntad. Si estás exhausta a las 10 de la noche, no puedes esperar que tu corteza prefrontal funcione con la misma claridad que en la mañana. Reducir fricción, no tener en casa cantidades grandes de alimentos diseñados para el consumo impulsivo, no es debilidad, es inteligencia conductual. Regular el sueño no es detalle menor tampoco. Dormir poco altera hormonas del hambre, aumenta reactividad emocional y disminuye control inhibitorio. Muchas luchas con la comida están amplificadas por fatiga crónica. Revisar la nutrición real también importa. Puedes estar comiendo suficiente energía, pero insuficientes nutrientes. Entonces, claramente cuando el cuerpo no recibe proteínas adecuadas, fibras o micronutrientes esenciales, las señales de hambre pueden volverse confusas. La inseguridad nutricional no siempre se ve en el espejo, a veces se siente como apetito persistente. Pero nada de esto funciona si no abordas el núcleo emocional. Aprender a tolerar estados internos sin actuar de inmediato es una habilidad. Se entrena. El impulso no es mandato, es una ola. Sube, alcanza un pico y baja. Si cada vez que sube lo actúas, el cerebro aprende que esa es la única salida. Si a veces lo observas y lo dejas pasar, el cerebro aprende que la intensidad es transitoria y va a pasar. Eso no significa nunca volver a comer por placer, significa ampliar el repertorio, que la comida sea una opción, no la única opción. También implica revisar la identidad. Si tu valor personal está demasiado ligado a control corporal o disciplina alimentaria,
Cualquier desviación se sentirá como una amenaza existencial. Ampliar identidad más allá del cuerpo reduce la carga moral sobre la comida. Y quizás uno de los cambios más profundos es este. Dejar de preguntarte qué estoy comiendo y empezar a preguntarte qué estoy intentando calmar. A veces descubrirás que esa ansiedad anticipatoria, a veces es tristeza no procesada, a veces va a ser soledad, a veces es simplemente necesidad de descanso real, a veces es aburrimiento profundo que pide creatividad, no calorías. No siempre vas a poder resolver la emoción en ese momento, pero nombrarla ya cambia la dinámica. Muchas personas sienten que comer les da buen humor. Y en cierto nivel es cierto. Comer puede aumentar serotonina, puede producir una sensación de confort. No es mentira que te pone de mejor ánimo. El problema no es que funcione, el problema es que el efecto es breve y no aborda la causa. Cuando sabes que en la noche vas a comer algo que te gusta y eso mejora tu día, no necesitas eliminar esa alegría, pero sí puedes preguntarte si esa es tu única fuente de anticipación positiva. ¿Hay algo más que puedas esperar? ¿Algo no alimentario que también active tu sistema de motivación? ¿O es lo único? La recuperación no implica convertir la comida en algo neutro o aburrido. Implica devolverle su proporción, que sea parte de la vida, no del eje regulador central. Porque la adicción a la comida, cuando aparece, no es un capricho, es un mecanismo de supervivencia descalibrado. Es un sistema antiguo enfrentado a estímulos modernos. Es una herramienta de regulación que funcionó tan bien que terminó ocupando demasiado espacio. No eres débil por haber aprendido a calmarte así. Fuiste creativo con los recursos que tenías y punto. Pero ahora puedes aprender nuevas formas. La pregunta final no es si eres adicto o no. Es si estás dispuesto a mirar con honestidad qué parte de ti se activa justo antes de abrir la puerta de la refrigeradora. ¿Qué emoción aparece 5 minutos antes del primer bocado? ¿Qué historia interna se cuenta tu mente cuando prometes empezar el lunes? La comida no es el enemigo, es el síntoma visible de algo invisible. Y mientras sigas luchando solo contra el síntoma, el patrón seguirá buscando otra forma de expresarse. Cuando entiendes que no estás peleando contra un defecto moral, sino contra un sistema de supervivencia que necesita recalibrarse, la conversación va a cambiar. Ya no se trata de fuerza de voluntad, se trata de conciencia, de regulación, de compasión estratégica. Y esa es una batalla completamente distinta.